Mañana hoy Mauricio Macri, que tiene varias causas dando vueltas en juzgados federales, finalmente va a ir a indagatoria. ¿Por qué causa? Por aquella causa que nosotros les contábamos y que parecía tan absurda, tan increíble. La AFI de Macri, o sea, un organismo, la Secretaría de Inteligencia, que dependía directamente de él, investigó, espió, siguió, fotografió a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Una cosa incomprensible. A las familiares de los muertos lo tenían que contener, ayudar, escuchar. No lo tenían que espiar como si fueran gente que pudiera poner en peligro la seguridad del Estado. El Ministerio de Defensa confirmó que el equipo de búsqueda del Ocean Infinity reportó que los restos del submarino San Juan fueron hallados en un área cercana a donde se había reportado por última vez. ¡Mataron a mi hermano! Porque lo sacan con alambre a navegar, hijo. Yo estuve en la armada. Lo único que me llevo es la foto de mi hermano. La foto me llevo de mi hermano. No tenemos nada. Son unos hijos de mil putas. Es una noticia que nos produce un enorme dolor. La confirmación de la muerte de los 44 tripulantes en circunstancias dramáticas. No volvieron y no van a volver nunca más, y no sé si van a volver sus cuerpos, y es lo que más me duele porque no le voy a poder llevar una flor. Estos han sido 366 días muy difíciles para todos los argentinos, pero muy en especial para los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. ¡Mataron a mi hermano, hijo de puta! No lo voy a tener a mi hermano, ni en el cajón, no lo voy a ver nunca más, únicamente por foto. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece? ¿Quién sale a explicar todo esto ahora? Y hoy es el día más triste. Se trata de una heroína y 43 héroes que dejaron un vacío irreemplazable en las vidas de sus seres queridos. Tiene que hacer justicia. No me va a servir una placa que diga los héroes del San Juan. Sí, los héroes del San Juan, los guerreros del San Juan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se hizo una búsqueda que iba a ser infructuosa? Y seguro, para quedar bien, porque mandan una mierda a navegar y ahora quieren decir eso. Ahora se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad. Una verdad con la que estamos comprometidos desde el primer día y que es necesaria para honrar y respetar a nuestros héroes y sus familiares. Siento orgullo, y si me está escuchando de algún lado, decirle que lo amo y que su hijo va a salir adelante. Les pido nuevamente, no nos dejen solos, por favor. Comprá en Digiyá, hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Cocina multigas Longby con cajón parrilla, ahorra energía, eficiencia energética clase A, acero inoxidable, válvula de seguridad en hornallas y horno, encendido eléctrico, doble aislación térmica, puerta doble vidrio templado, 90.750 pesos. Horno eléctrico Longby con grill, acero inoxidable, doble aislación térmica, puerta desmontable, estante autodeslizante, termostato y timer, enlosado Quick Clean, ahorra energía, clasificación energética clase A, 77.950 pesos. Anafe a Gas Longby, ahorra energía, eficiencia energética clase A, acero inoxidable, encendido electrónico, válvula de seguridad, rejas de hierro fundido, encastrable, 57.250 pesos. Digiyá, entregan 24 Cava y GBA, centro logístico propio, todos los medios de pago, envíos a todo el país. Con Digiyá, ahorra más. Durante el aluvión de causas contra Cristina Fernández de Kirchner en los primeros años del gobierno de Mauricio Macri, siempre circulaba una frase que era la que esgrimían los denunciantes, muchos de ellos diputados Juntos por el Cambio, que es que Cristina no podía ignorar que, sobre todo esto se aplicó mucho en la causa de la obra pública. Acá el principio de Macri no podía ignorar está mucho más cerca porque estamos hablando de la Agencia Federal de Inteligencia, donde estaba su amigo Gustavo Arribas, que dependía directamente de Macri, y que esa Agencia Federal de Inteligencia, nada menos que con los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, hizo las siguientes cosas. Por ejemplo, el 15 de enero de 2018 hubo una misa en memoria de los desaparecidos en aquel momento. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero ¿saben qué mandaba a hacer la AFI de Macri? Infiltrarse, fotografiar a los tipos que estaban adentro de la misa. Solo faltó que los hicieran desaparecer. El recuerdo, yo creo que ni siquiera tienen la menor noción de la historia, porque así
en otros tiempos, antes que existiera la Madre de Plaza de Mayo, el capitán Alfredo Astiz se infiltró en una iglesia donde también se hacía una misa por desaparecidos, y después detectaron a los que eran los más revoltosos y los mandaron secuestrar y desaparecer y nunca volvieron, entre ellos las 2 monjas francesas. Pero bueno, supongamos que esta sea una exageración. Lo que no es una exageración es que los siguieron, los fotografiaron, porque estaban preocupados a ver si los familiares de las víctimas de Lara San Juan podían poner en peligro, no sé, la seguridad de la patria. Tanto sabían que estaban haciendo algo ilegal que años después, cuando se va a Macri en 2019, el jefe de la base de la AFI, ¿qué hace? Incendia todo, quema todos los archivos, los hace desaparecer, pero quedó una copia acá, en la AFI, ahí no se olvidaron de quemarla, y es la interventora de la AFI la que se presenta a la justicia y dice, miren lo que hay, esto es una actividad de espionaje ilegal. Pero era tan delirante, tan desmesurado lo que hacían, que por ejemplo, espiaron a las esposas de los que estaban ya muertos en ese momento, las espiaban porque, y el parte de inteligencia dice que querían prever cuestiones de agenda, comillas, prever cuestiones de agenda. En lugar de sentarse con la víctima de Lara San Juan y escuchar lo que tenían para decir, para pedirlo, escucharlo, contenerlo, los espiaban para ver qué le iban a pedir a Macri. Así, espiándolos, se dieron cuenta que familiares de las víctimas de Lara San Juan se iban a acercar a Macri cuando Macri iba a ir a Chapatmalal. Entonces se enteraron que le iban a mandar una carta. ¿Qué hicieron? Se enteraron que le iban a mandar una carta y lo que le iban a pedir. Después, ¿qué hicieron? Como efectivamente se acercaron a donde Macri estaba jugando al golf, claro, pobrecito, ¿cómo le iban a interrumpir el partido de golf? Se le acercaron y ya los estaban siguiendo mientras se acercaban los familiares a ver si le podían dejar la carta a Macri. O sea, este es el nivel de locura que había. No es que eran peligrosos terroristas talibanes, eran víctimas. Si querían saber lo que pedían, se hubieran sentado con ellos, pero no lo hacían. Y esto es lo disparatado. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que todo esto fue sin orden judicial. Hubo una protesta lógica de la gente pidiendo que lo siguieran buscando, otra vez, filmado, fotografiado. Todas esas cosas están en el expediente. Pero acá, Néstor, lo increíble es que no hace falta comprobar más nada, porque es el propio documento oficial el que prueba que el delito existió. Ahora solo falta determinar quién es el culpable. La resolución del juez Martín Bava muestra mucha de esa documentación a la que hace alusión. ¿Y qué es lo que tiene de novedoso este llamado indagatoria? Que es la primera vez que un juez, en la media docena de causas por espionaje ilegal que están desparramadas en distintos fueros, es la primera vez que un juez dice que el beneficiario de la inteligencia ilegal era el presidente de la Nación. Esto es lo que marca la diferencia con el resto de las causas. Igual ahora, ya sabemos, van a apelar, de ahí va a venir Comodoro Pi, va a manotear la causa, va a decir que la jurisdicción, porque en los términos probatorios está probado, no hay nada más que probar, es casi confesión de parte. Solo resta ver cómo la pueden escamotear y demorar. Y además rompe la argumentación del cuentapropismo de la inteligencia. Hasta ahora en todas las causas te venían diciendo, bueno, son grupitos marginales que hicieron cuentapropismo de inteligencia. Aquí lo que dice el juez, y lo vamos a ver en estas placas, es que Macri fue el que ordenó y el que se benefició de la producción de esa inteligencia ilegal. Mirá, compartimos algunos párrafos de lo que dice concretamente la imputación que le hicieron a Mauricio Macri. Se le imputa desde su cargo de presidente haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia que estaban expresamente prohibidas. Pero esto no es que solo se le imputa, están los documentos. Sí, claro. Y nadie los pudo negar. Sí, claro, en los documentos... O sea, los documentos están, las tareas se hicieron. No solo están, sino que están publicados. El fallo tiene 166 páginas. Es de lectura recomendable porque ahí está contado cómo fue toda la secuencia y explica, mostrando los documentos, hay fotos que son dolorosas porque muestra a la viuda, que por entonces no sabía que lo era, sentada frente a la base naval de Mar del Plata, con cara angustiada, mirando hacia la nada. Y es una foto de que le sacó un pelotudo al que le pagamos el sueldo, viejo. Esa mujer que estaba sufriendo sin saber qué pasaba con su marido 500 metros en la profundidad del mar,
esa mujer que estaba sufriendo estaba siendo espiada. A ver, todo esto se hizo con dinero público, además. O sea, a todos estos tipos que espiaron, a las personas que el Estado debería contener, se hizo además, los espiaron con plata de todos nosotros. Valeria Carreras es abogada, viene llevando la causa de los familiares de Lara San Juan. ¿Cuál es la gravedad de todo esto? Esto es mucho más grave de lo que pensamos, porque existen causas de corrupción en donde el valor es el dinero. Existen causas de gatillo fácil en donde lo que está en juego es el rol policial o la vida, ¿no?, de la tercera persona. Pero en este caso están en juego las instituciones. ¿Cómo puede ser que un presidente y que una agencia federal de investigación, de inteligencia se concentren en un puñado de mujeres dolientes que acababan de perder a sus seres queridos justamente por culpa del Estado? Que ya probaremos si hubo culpa o dolo, ¿no? Pero ¿cómo puede haber sido tan cruel, tan ruin, tan impiadoso, incluso el botón que estaba ahí sacando fotos, que no dijo no? La voy a dejar en su minuto de dolor, de reflexión, y después le saco la foto, por lo menos. Pero no, ni siquiera eso. No tuvieron una cuota de empatía con el dolor que estaban sintiendo. Y algo importante, sí tenían una misión. Proteger a Macri de cualquier tipo de reclamo, de cualquier tipo de organización de marcha, de cualquier cosa que afectara su imagen. De su partido de golf, que no le violentaran el partido de golf. Voy más allá, Rolo. Lo dicen los reportes, que nada afecte la imagen presidencial del ingeniero Macri. ¿Por qué? Porque, como dice Macri en su libro, él estaba siendo mirado por todo el mundo y él quería volver a ese mundo. Entonces nada lo podía opacar. Vos fíjate que muchas veces hemos evaluado que la causa de Lara San Juan bien podría haber sido la causa de una destitución de Macri, como la de Cromañón. Pero sin embargo no se dio. ¿Por qué? Porque hubo una prensa cómplice. Pero en aquel momento era temprano para saberlo. Entonces lo lógico era que lo que debería haber hecho un presidente empático es ir y contener a la víctima, sentarse con ellos, hablar qué necesitan, qué podemos... No. Y ver, y después quedaría para... Roló. Ellos ¿Vos decís sabían. que ellos sabían? Sí, el día miércoles 23 de septiembre estuve en Caleta Olivia frente a Amo Coroa, que era la mano derecha de Aguad, incluso procesado en la causa de comunicaciones, y le pregunté directamente si la Dirección Nacional de Inteligencia y Estrategia Militar tenía relación con la AFI. Dijo, sí, trabajan juntos. Sí, Néstor. ¿Sabés cómo empezaron a sospechar los familiares de los 44 que estaban siendo espiados? Mauricio Macri los recibió en una sola oportunidad en la Casa de Gobierno. Fueron un grupo de familiares, se entrevistaron con él y cuando se sentaron a la mesa, Macri tenía una carpeta. En esa carpeta constaba todo lo que le iban a pedir en esa reunión. Es decir, tenían una carpeta de antemano todos los datos de lo que habían acordado. Si querían saber qué le iban a pedir, supongo, si hubieran reunido con ellos, hubieran mandado un asesor, un funcionario, alguien a reunirse con ellos, aunque no fuera de la Armada, y se hubieran enterado. No es que era una asociación ilícita pedirle algo al presidente. Esto es lo delirante. Mira, cuando hacen las capturas de pantalla, que ustedes las han visto, de los Facebook de las señoras, claro, en ese dolor y en esa impotencia, decía, ¿qué hace Macri que no sale a buscar a mi marido? ¿Qué pasa, Aguad, que no mueve las naves? Eso está en captura de pantalla puesto como parte de la investigación. Y el nivel de paranoia. De la ficha de esa mujer. Pero lo peor fue, ¿vos te pensás que entrar a una base es algo fácil? No, ¿verdad? Nosotros no podemos entrar a una base. No, claro. Entonces hay una connivencia entre la AFI y la Armada porque así hacían entrar a los infiltrados, a las brujas, a los parapsicólogos, que ¿qué hacían? Las distraían. ¿Brujas y parapsicólogos? Sí, sí. De hecho, dos navegaciones. No me digas que había brujas de la CIDE, de la AFI. Mandadas, por supuesto. Si no, ¿cómo entras? ¿Es que era para escuchar, para no, espiar? No, era para distraerte. Si yo voy y te mando una bruja que te dice, los veo con barba, creen que están con vida y van y exigen y esperan y creen. Y la segunda cuestión más cruel fue que le subieron al parapsicólogo. ¿Les mandaban brujas a propósito para distraerlos? Hemos buscado con el fiscal Adler, mientras tuvo la instrucción, hemos buscado esos nombres que ellas tienen en su Facebook y ya no existe más el usuario. Brujas truchas, claro. Imagínate que hay una de ellas que decía que era ciega, pero entraba y decía todo lo que quería que se hiciera, que después siguió en contacto con una de mis representadas y le decía,
ustedes tienen que votar por tal empresa para que las busque. Muy extraño, ya ahí no tenía nada que ver. Entonces yo lo que digo es, ¿cómo se han burlado el día que fueron a la Casa Rosada de ellas? Que llevaban en un papel un petitorio y en esa carpeta roja... ¿Cómo está esa gente hoy? Hoy están aliviadas porque dicen, teníamos razón. Esto no es una novedad. Lo toman como diciendo, ahora se dan cuenta. Se lo dijimos en la cara, mostramos los celulares, ahora se dan cuenta. Pero bueno, es un, como le digo yo, es un escalón más. Y aparte que tenemos mucha conciencia de que muchas cosas de la causa principal fueron digitadas, porque por ejemplo hay una comunicación de Marcos Peña que durante una semana hablo con un vicecomodoro detrás de una radiobaliza y entonces cuando dan la orden en Caleta Olivia, manden buscar ese registro, automáticamente Marcos Peña en los medios hegemónicos sale a decir que Estados Unidos le avisó que la habían perdido. Sí, cuando, a ver, Baba lo cita a Macri, a indagatoria y los procesa a Rivas y a Magdalani. Y a toda la línea. ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos principales por los cuales, digamos, dicta esa resolución? Porque hizo uso de todo el aparato estatal en beneficio propio, porque el fin último del espionaje era proteger su investidura, porque no podía ignorar en cuanto a la cadena de mando y en cuanto a la cercanía de los designados como el Uno y la señora Magdalani, por su relación personal. No lo podía ignorar. Pero hay algo más que no lo dice Baba, pero sin embargo sí lo cita. Él cita fallos, situaciones de los dos expedientes de Loma de Zamora, los dos momentos, ¿no? La de Villena y la de Auge. Y es muy importante que haga pie ahí, porque nosotros, cuando presentamos escritos, hicimos pie en la causa en donde fue procesado por espionaje ilegal, que arrancó en el 2009 con Ollarvide y que terminó con él procesado y después sobreseído a poco de tomar la presidencia. Y ahí había algo en común con esto. ¿Qué había en común? Otra vez, familiares de una tragedia argentina fueron espiados. Burstein, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está en la causa. Y otra vez están los mismos espiados. ¿Quiénes? Sus compañeros de color político. Larreta es querellante en aquella causa de Ollarvide. Era. En aquel momento lo fue. Ahora lo es también en Lomas de Zamora, ¿eh? ¿Todavía? Sí, se presentó ante Villena, se presentó Larreta, se presentó Santilli. Sí, no. Hay un dato importante, Rolo, en el contexto este expediente por el cual Macri fue llamado a indagatoria es un desprendimiento de la causa central, que es la que se originó en Lomas de Zamora y que hoy está en Comodoro Pi. En esa causa está al salir un fallo de la Cámara Federal en Comodoro Pi que podría decretar una nulidad de origen, porque sostiene que la causa se originó a partir de un hecho que es nulo, que hubo el fruto del árbol envenenado. Sí, pero es lo que te digo, los hechos están probados, no, espiaron a todo el mundo y otra. solo lo único que pueden hacer es meter una chicana para que se caiga. Claro, pero el tema es que si se cae esa causa, si sale ese fallo, es muy probable que Macri y ninguno de los investigados vaya nunca a declarar en indagatoria. Que es lo que estamos viendo hoy. En esa. ¿Y en Mar del Plata? Se presentó incluso el Colegio de Abogados, perdón que agregue este dato, el Colegio de Abogados como querellante, que ya era parte en Loma de Zamora, se presentaron por todo ese rum que hubo hace 2 semanas que la Cámara iba a anular todo eso. Así que se presentó para evitarlo, porque no podemos dejar impune algo así. Ni algo así con periodistas, ni algo así con abogados que van a tener su entrevista con sus defendidos, sus pupilos en la penitenciaría, ni algo tan tremendo como esto. Y te lo voy a separar esto. ¿Por qué? Porque es una causa, como dijiste vos, empezó con la prueba. Yo solo tenía que buscar quiénes fueron los responsables. Y te voy a decir algo. Yo me he peleado muchísimo con el juez Baba, porque todo el mundo sabe que tengo mal carácter y soy informal. No digas. Sí, y le pido 1000 disculpas. Pero justamente yo le pedía, tenemos 3 cosas más para investigar, profundícelo. No y no. Se circunscribió a lo que había en los discos. ¿Por qué? Seguramente previendo todo esto que nos va a rodear y merodear, como hoy que los medios hegemónicos decían, bueno, pero no es tan grave. Doctora, no es tan grave. Así lo dijeron hoy a la mañana, ¿eh?
Respecto del juez Baba... Bueno, no, perdón. Grave debe ser porque hay un silencio en Cambiemos. Digo, nadie salió a decir nada. Ninguno de los dirigentes, corríjame, yo hasta hace un rato, ninguno salió a decir nada, ni a solidarizarse con Macri, a decir que es un partido político. Por supuesto. No, bueno, eso hace tiempo. O sea, solo salió Macri a decir que era parte de una campaña en su contra, persecución política, elecciones, qué sé yo. Pero nadie más habló. La anuncia anticipando su abogado que va a plantear la incompetencia. Es decir, son de manual. ¿Por qué? Porque lo quieren traer acá. Exactamente. No pueden discutir el fondo de los hechos, que ya están probados. Claro. Lo único que pueden hacer es A, demorarlo, B, utilizar alguna cuestión procesal para que se caiga, que es lo que están haciendo con Comodoro Pi. Esto es lo interesante, a ver si nos entendemos. Muchas veces en las causas judiciales hay una versión, hay otra versión, y uno dice una cosa, otro dice la otra, se contrapone, hay que probarlo. Acá está todo probado, por eso lo único que necesitan hacer es dinamitar la causa para que se caiga. Pero probado está. Respecto del juez Baba, hoy recibió sus primeros carpetazos después del llamado indagatoria, diciendo que había sacado un 2 en un concurso. Lo cual es cierto, sacó 23 sobre 100 en un concurso en 2008, en el que fue declarado desierto porque ninguno alcanzó 40 sobre 100, que es el mínimo. En ese concurso ninguno alcanzó esto. Y nadie dijo que el juez Baba, que hoy llamó indagatoria a Macri, es un veterano de Malvinas. Combatió como conscripto en la guerra de 1982. A todo esto, esta semana hubo un episodio que yo no entendía. A ver, usted que se mueve ahí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasó? La legislatura sacó una ley para que la Corte Suprema de la ciudad revise fallos. Revise los fallos de las cámaras nacionales. Para hacer zafar a Macri en el correo, es lo que interpretamos todos. Claro, hay dos lecturas. Una la que hace, digamos, la política en general, que tiene que ver con la causa Correo Argentino, del lado de Cambiemos, y del otro lado el problema es si zafa o no zafa Macri. La otra cuestión que por ahí nos va a importar mucho más a todo el resto de la población es, por ejemplo, que en el fuero laboral siempre, o sea, Cambiemos de qué viene hablando hace rato. De sacar las indemnizaciones. Bueno, entonces, lo que no pueden hacer por vía legislativa, por ahí lo van a querer hacer por vía judicial. Y lo mismo sucede, si se quiere, digo, está claro que... ¿Qué sería? ¿Hay una sentencia de un tribunal laboral y vos la podés apelar a la Corte de la Ciudad? De acuerdo a esta ley de la legislatura se podría... La verdad es que, de todos modos... ¿Y la Corte Suprema qué dice? ¿Y la Corte Suprema Nacional qué dice? Te tengo una novedad. No, la Corte Suprema en algún momento en lo que fue... ¿Queda pintada? La Corte tiene dos expedientes sobre esto. Uno es la causa Correo y el otro es un reclamo de la familia del artista plástico León Ferrari contra el periodista Imarján Gabriel Levinas por la liquidación de unos cuadros que vendió y que nunca le rindió. En esas dos cuestiones, uno en civil y uno en comercial, la Corte, con un dictamen en contra de la ley que aprobó la legislatura del procurador Eduardo Casal, en contra de esa ley, la Corte todavía no se pronunció. Rolo, permitime que diga algo que no dije todavía. Yo en la mañana de hoy presenté una denuncia contra la autora del proyecto de esta modificación de la ley 402, que es González Estebarena, por tener por lo menos conflicto de intereses y antiética en la función pública por ser parte del directorio de Puerto Madero, la Corporación Puerto Madero, por supuesto vinculada a Mauricio Macri y al gobierno de la ciudad, por haber sido y ser parte de AUSA, Sociedad Anónima, sobre la cual pesan dos causas, también en donde Macri se benefició en unas 600 millones y otras 100 millones. Entonces, con ese grado de cercanía, por lo menos que investigue la justicia si fue motivada el proyecto de ley en algún tipo de beneficio para Macri. Vos me decías que puede revisar fallos laborales. Esto es lo que por ahí le va a importar más al grueso de la población. Claro, porque la justicia laboral cosa es que siempre... Macri se proteja, otra cosa es que le cague la vida a la gente. Pro trabajador, ¿sí? Y esa es una de las quejas de Cambiemos. Acordate que mandó al Consejo de la Magistratura a varios jueces laborales. A varios jueces laborales en su momento cuando se había sancionado recientemente la ley de riesgo de trabajo que hoy está vigente, ¿sí? Entonces, es una manera justamente de, digamos, terminar reformando la legislación laboral si es que prospera. El problema, hay una crisis institucional que es difícil de explicar rápidamente. No puede haber dos fueros. Hay una ley laboral,
nacional. No, ¿o no? el tema es este. La ley de la ciudad no puede modificar... Perdón, Néstor. No puede modificar la ley nacional. No pueden modificar justamente la ley orgánica de la justicia nacional. Ahora, en estos fallos que citaba Néstor recién, también la Corte ha dicho que, de acuerdo a la Constitución del 94, toda la competencia ordinaria, o sea, lo que conocemos como justicia nacional, debería haber traspasado al ámbito de la ciudad. Entonces, la crisis institucional está dada en que nunca traspasó, o el traspaso fue parcial, muy limitado a la justicia penal. Entonces, por un lado, el traspaso no se da. Por otro lado, si el traspaso se hubiera dado, sería lógico que el Tribunal Superior fuera la tercera instancia, como sucede en todas las provincias. Pero bueno, en esto de que no es ni chicha ni limonada... Sí, y todo lo hacen para proteger a Mauricio. Valeria, gracias por venir. Gracias a vos por todo lo que haces por los 44. Está cambiando.